Bien, regresamos entonces con Cintia Pastor, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Con ella vamos a conversar sobre el índice de competitividad regional. Cintia, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti por invitarme. Bien, cuéntanos, ¿cuál ha sido la metodología para empezar para medir este índice de competitividad? Me imagino que evidentemente es medir qué tan desarrolladas están las diferentes regiones. Cuéntanos un poco cuántas regiones cubrieron todas, cuál ha sido la metodología del estudio para luego entrar un poco más a ver resultados, digamos. Sí, claro. La iniciativa que surgió, ¿no?, para elaborar el índice fue ver cómo estaba yendo el desempeño del Perú en el interior, porque si bien todos sabemos que el Perú viene creciendo sostenidamente en los últimos 20 años, quizás más en los últimos 10, dentro del Perú, en las regiones, no se sabe exactamente qué está pasando. Entonces, por ello que surge esta iniciativa para analizar los factores o las instituciones o aquellas políticas que se den dentro de las regiones y que efectivamente, digamos, afecten su productividad y por lo tanto su competitividad. Se buscó inicialmente replicar la metodología del Foro Económico Mundial, que realiza todos los años el Índice Global de Competitividad. Sin embargo, este tiene 12 pilares y nuestra metodología tiene 6. Esto se debe a que, dado que estamos hablando de data regional versus data nacional que usa el reporte del Foro Económico, había más limitaciones para conseguir toda esa data a nivel regional. Entonces se limitó a 6 factores que son factores o pilares, le llamamos nosotros, digamos más estructurales. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son estos pilares? Instituciones, infraestructura, educación, salud, entorno económico y entorno laboral. Esos son los 6 pilares. ¿Puede cambiar por el entorno laboral, para tomar un caso específico? ¿Puede haber mucho cambio entre una región y otra? ¿Cómo así? Lo que tratamos de medir en ese índice más que nada es la importancia relativa. Más allá del puntaje que se haya obtenido, es ver qué regiones van adelante y qué regiones van atrás. El hecho de que una región salga primero o por encima de otra no quiere decir que necesariamente está haciendo las cosas muy bien, simplemente que lo está haciendo mejor que otra. La ventaja del índice de competitividad del Doing Business del Banco Mundial es básicamente que ahí sí mides las políticas públicas. Exacto. Entonces ahí sí puedes comparar un poco. Acá, ¿qué es lo que medimos en el entorno laboral? Por ejemplo, empleabilidad, demanda de mano de obra calificada. Sí, está compuesto por unas 5 o 6 variables y, por ejemplo, la principal, a mi parecer, es la calificación de la pega ocupada por región. Entonces, se califica, digamos, si tienen educación primaria, o educación inicial, o educación secundaria, o educación superior. Entonces, ahí Lima es el que lleva la delantera y el que lo hace, esa variable hace que Lima también salga primero en el pilar laboral, porque Lima tiene 41% de su pega ocupada con educación superior, versus otras regiones o las últimas que son como Huancavelica o Apurímac, que estamos hablando de un 3% más o menos. La conclusión más importante del estudio es la relación entre competitividad y crecimiento. Es una de las principales conclusiones. O sea, lo que hemos llegado a ver, si podemos ver en este gráfico, es una relación positiva entre el crecimiento del PBI, que está en el eje horizontal, entre el 2001 y el 2011, y el índice de competitividad regional, ¿no? Entonces hay una relación claramente positiva. Las regiones que han presentado mayor crecimiento en la última década muestran un mayor crecimiento, o mejor dicho, un mejor índice de competitividad regional. Correcto. Lima, ¿cómo aparece frente al resto de regiones en cuanto a crecimiento? ¿Te recordarías cuál es el punto de Lima? Sí, Lima es, en los últimos 10 años que se han contabilizado, ha crecido acumuladamente como 99%. Pero las regiones que más han crecido en esos años son aquellos 2 puntos que están ahí, que son Ica y Cusco, que están como en el límite. De hecho, eso es algo que menciona, concluye, mejor dicho, el estudio de Rich Webb que acaba de presentar también sobre conectividad, ¿no? Que las regiones han venido creciendo a una tasa más alta que Lima y otras zonas urbanas. ¿Eso también sale en el estudio de ustedes? Bueno, claro, en el estudio lo que se demuestra es todavía lo que falta por hacer. O sea, no quiere decir, y está hecho aún en un periodo de tiempo. Entonces quizás si ese índice lo hubiéramos comparado hace 2 años como aquel que elaboró, por ejemplo, el Consejo Nacional de Competitividad, hay mejoras justo en aquellas regiones como Madre de Dios, Cusco, que son las regiones que han presentado, que se han acercado más a Lima, digamos, en crecimiento. Correcto. ¿Ustedes han podido comparar este índice con otros índices regionales? Porque existen, ¿no? Sí, hay uno de
desarrollo humano, se hizo uno de competitividad también hace unos años. Sí, sé que se hizo uno del Consejo Nacional de Competitividad y que Centrum también sacó uno el año pasado. Los resultados son básicamente muy parecidos, tenemos ciertas diferencias, Lima siempre lidera, pero nuestra diferencia creo principal es que Loreto sale al final en nuestro índice en base a los 6 pilares que nosotros tenemos. Y esto se debe a que Loreto está aislada. Y me lleva a eso a hablar a un tema que me importa, que es el pilar de infraestructura. No sé si podemos... Este es el segundo cuadro que tenemos, que si nos lo puedes explicar, por favor. Sí, claro, estos son los resultados del índice divididos en tercios, las 24 regiones. En el tercio superior se puede apreciar que casi todas las regiones que aparecen son regiones de la costa y sobre todo de la costa sur, Arequipa, Moquegua, Lima en el primer lugar. Por el contrario, en la cola, digamos, del índice se encuentran regiones que son las regiones que presentan actualmente mayores niveles de pobreza. Y más apartadas también, Y más ¿no? apartadas. Y por eso es que Loreto sale también en el último lugar como una región aislada, ¿no? Llama la atención básicamente aquellas regiones que tienen grandes recursos y mucha mano de obra disponible, ¿no? Cajamarca, Piura, ¿no? Cusco en el puesto 13, ¿no? Llama la atención también porque tiene una gran afluencia, tiene una rotación de diferentes sectores económicos, ¿no? Servicios, Claro, turismo. pero en algunos pilares, por ejemplo, como el pilar de institucionalidad, estas regiones salen débiles. Entonces, como tú sabes, necesitamos un conjunto de reglas para que se tomen En el las caso de decisiones. institucionalidad, que es algo muy importante de analizar porque explica también las relaciones que hay entre el gobierno y las poblaciones y explica de alguna manera también entonces los conflictos sociales. ¿Cómo miden ustedes las instituciones? ¿Cuáles han sido las variables claves para medir instituciones? Entre las principales están percepción de la corrupción, también están ejecución del gasto público, costos burocráticos, ¿qué otra te puedo decir? Esas creo que son las principales, aunque también índice de criminalidad o delitos. Correcto. Bueno, ahí tenemos la tabla justamente de infraestructura, que también es clave en lo que es competitividad y productividad, ¿no? Sí. Lima sale primero, junto con Arequipa, Ica, que son regiones nuevamente de la costa. Lima quizás no sorprende, porque Lima tiene ventajas por ser capital, tiene mayor infraestructura, digamos así. Y por el otro lado, las regiones más pobres se encuentran en la cola. Entonces, lo que habría que mencionar aquí es la importancia que tiene la infraestructura y, por ejemplo, ¿no? Lima para este pilar hemos considerado cobertura de agua, de electricidad, de internet. Entonces, Lima tiene siempre casi las coberturas más altas, si no es primer y segundo lugar. Pero tienes por lo menos 3 o 4 regiones que tienen un nivel similar al de Lima. ¿Eso significa que está en el mismo nivel de desarrollo de infraestructura? Sí, no tienen exactamente el mismo, no ha habido ningún empate, digamos así, en el puntaje, pero sí están muy cerca. Digamos, por ejemplo, Arequipa, hay que mencionar que tiene el precio de electricidad más bajo de todos. Por el contrario, Loreto tiene el precio de electricidad más alto y es porque todavía no se une al sistema interconectado de electricidad, ¿no? Muy bien. Y en el último ranking, si tenemos la tabla para ver instituciones rápidamente, no sé si tenemos por ahí la tabla, si nos las puedes ir contando. Bien. Entonces, en instituciones sale primero San Martín y luego Amazonas. Sí, en esas regiones en especial se ha identificado que tienen un índice menor de corrupción, percepción de la corrupción, ¿no? Es difícil medir esta variable, pero se ha identificado que la gente percibe, quizás porque están más cerca sus autoridades, están en la selva, no están tan cerca a Lima, entonces quizás hay una más, digamos, que verificación de lo que están haciendo sus autoridades. ¿Han podido ustedes hacer conclusiones en base a este estudio o recién están trabajando en eso? Bueno, todavía no ha salido la versión final, estamos trabajando en ello, pero claramente las conclusiones, una de las principales que te podría decir es que el índice nos permite recordar o volver a tomar importancia a que los pilares, digamos, estructurales son muy importantes para mejorar la productividad y la competitividad. Entonces hay que hacer reformas
valga la redundancia, estructurales para mantener este crecimiento sostenido que se ha venido dando. ¿Les ha permitido este estudio identificar cuáles son las principales reformas? Si tuviéramos que hacer 3 reformas claves, ¿tendrían alguna idea de cuáles serían esas 3? A tal nivel de desagregado todavía no las hemos hecho, pero yo sí apostaría por infraestructura, quizás en uno de los primeros lugares, o quizás porque el IPE también se centra en infraestructura. Si recuerdas, la brecha de infraestructura estaba a 38.000 millones de dólares hace 2 años, y quizás este año que se está actualizando, esa brecha se haya incrementado, no porque no se hayan hecho avances, sino porque siempre las necesidades se van incrementando. ESAN hizo un estudio y encontró una brecha de cerca de 85.000 millones de dólares. Sí, eso es cierto, pero aparte incluyó salud y educación, cosa que no tiene la brecha original que nosotros elaboramos. Y este año ya que va a salir la nueva brecha va a poder ser comparable. Correcto, entonces una es infraestructura, otra es, me imagino, educación. Educación, bueno, es que todas son importantes. Claro. Educación y salud son muy importantes para, digamos, la productividad, porque un trabajador enfermo no rinde su máximo potencial y por lo tanto eso te genera costos. O lo mismo también con educación, si no te permite ascender en la cadena, digamos así, ¿no? E instituciones, finalmente. E instituciones también, porque eso define las reglas o también las decisiones de inversión. Eso es muy importante. Muy bien. Bueno, Cintia, le agradezco mucho, como siempre, la visita de los días jueves con el Instituto Peruano de Economía y esperamos tenerte pronto de nuevo en el programa. Gracias, muchas bien, gracias. Gracias. Bien, vamos a hacer entonces una pausa, vamos a regresar con León Trachtenberg, con él vamos a conversar hoy día sobre la educación privada en el Perú. Vamos a una pausa y regresamos.